Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña de La cúpula de hielo, de Patricia García Ferrer. El libro nos presenta a Elaine, que es la heredera de una casa bastante importante, la casa Ulster, de este reino fantástico que es Elysia. Elaine tiene un pequeño problemilla y es que tiene ciertos dones de controlar elementos, por así decirlo, que no fueron del todo bien recibidos por su familia. Cuando ella nació y manifestó esos dones, por así decirlo, su madre la hizo a la cruz y se relegaron a encerrarse dentro de su castillo para que nadie descubriera que esa niña tenía esos dones. Por otro lado, el padre de Elaine, que es un estratega o un caballero, se encargó de instruir a su hija porque sabía que la vida de su hija iba a ser totalmente distinta a la vida de cualquier otra señorita heredera de un castillo. Durante muchos años han vivido en ese tipo de frágil armonía en su casa, la madre por un lado menospreciándola y haciéndola feos siempre y cuando el padre no intercedía, el padre intentando convertirla en una mujer práctica que fuera estratega como él, que pudiera manejar ejércitos, que pudiera gobernar el castillo el día de mañana, o sea, no haciéndola una mujer florero como en muchas historias de fantasía. El padre se estaba encargando de que Elaine tuviera cabeza para muchos temas. Y mientras tanto tuvieron otros hijitos que la madre adoraba con locura y Elaine creció sintiendo el desprecio de esa madre y el apoyo del padre. La cuestión es que estalla una guerra en Elysia porque Ganan, que es un hombre que tiene también unos dotes sobrenaturales pero que los está usando para conquistar todo Elysia y está arrasando la tierra a su paso, está esclavizando a la gente, los está haciendo vivir en unas condiciones pésimas, o sea, está siendo lo peor de lo peor. Pues Ganan está intentando aferrarse del último rescoldo de Elysia que queda sin conquistar, que es el reino que está defendiendo el señor Ulster, el papá de Elaine. Así que el papá de Elaine se va del castillo para plantar cara junto con su ejército a Ganan, este hombre que se dice que cuando te mira te controla la mente y es un digno rival y adversario muy peligroso además porque está al canto de un duro de dominarlo todo. Así que, aprovechando que el padre se ha ido para luchar, la madre, que está como loca por volver a la sociedad, a los palacios, a tener gente con la que cotillear y demás, es una persona muy frívola, la madre decide invitar a 3 familias a su casa, a su castillo, para ver si puede casar a su hija mayor y quitársela de en medio y volver a tener una vida normal y apacible. Bueno, ni que decir tiene que Elaine no le mola ni un pelo eso y que no ve prudente el traer a 3 familias a su castillo en tiempos de guerra y además con ella que no sabe manejar esos dones, esos poderes y que en cualquier momento podrían írsele del control y que todo el mundo descubriera su pequeño secretito. Aparecen los 3 pretendientes de las distintas familias, que son Elrich, Gain y Joseph. Que además tengo aquí las postales de la cúpula de hielo que regalaba Hydra por conseguir el libro y en los que aparecen todos. Este es Elaine, este es Elric, que yo no me lo imaginaba así, me lo imaginaba más fuerte, más grande, más brutote. Este es Gain, que tampoco me lo imaginaba así, no sé por qué, a Gain me lo imaginaba moreno también, no sé. Y este es Joseph, que es mi personaje de todo el elenco, el que más me ha gustado, que tiene muy poca aparición, la verdad, pero bueno. Y este es Ganan, que es el malo malísimo de la historia, que tiene un rollo aquí entre bárbaro y uno, y que es el que está conquistando todo. Y la historia se desarrolla de esa forma, en que Elaine tiene que elegir a uno de los pretendientes porque su madre se lo ha impuesto, y mientras tanto Elaine no tiene noticias de su padre en el frente, no sabe qué está pasando. Por otro lado, el padre está intentando vencer a Ganan y Ganan está ganando terreno. No voy a contar más del libro porque si no empiezo a hacer spoiler y no es plan, pero decir que la historia en sí, mucha gente dice que es una historia que les rememora a Frozen o a los jóvenes de la élite.
Yo si tuviera que decir a qué se parece, diría que bebe mucho de Frozen, pero también bebe muchísimo de Brave, esa chica que no quiere casarse, a la que le traen 3 pretendientes, que menudos 3 pretendientes y que tiene que elegir y ella pues no quiere, obviamente. Bebe mucho de esas 2 historias de Frozen, por lo de la chica con poderes de elemento que está siendo recluida en su casa para proteger a los demás, para protegerse ella misma, depende de cómo se mire. Y por otro lado, el de los pretendientes, rollo Brave, creo que es una fusión de ambas. La historia es juvenil, se lee muy rápido, no hay mucho problema a la hora de entenderlo. Sí es verdad que en ciertos momentos de la historia te hablan de la historia antigua, de Elysia, de la creación, de los distintos, llamémoslo dioses menores, por así decirlo, que tuvieron que ver en esa creación y que uno de ellos pues se volvió malo, se corrompió y empezó a contaminar pues a la gente, a la tierra y demás, y que el resto de hermanos se opusieron y lucharon contra él. Te va contando una historia antigua y pasada y te la va contando a través de un libro y de unos sueños que tiene Elaine, y por otro lado nos cuentan la historia de la propia Elaine, lo que está viviendo hasta llegar a esa resolución. He de decir que ha habido muchas personas que se han quejado del final del libro. Yo creo que este libro tenía muchos finales, entre otros algunos que eran totalmente predecibles y muy malos, y sin embargo la autora ha tirado por un final que es el final que debe ser y que le da sentido a esta obra. El título, La cúpula de hielo, tiene sentido precisamente por la decisión que toma Elaine y me parece maravilloso. Además, esa parte final tiene muchos componentes que no puedo citarlos porque serían un spoiler muy gordo, pero tiene ciertos componentes que la hacen ser una de las partes más interesantes del libro, y creo que el final es el correcto. Yo sí lo entendí. Sí es verdad que lo que ocurre con los pretendientes, hay cierto misterio en cierta parte del libro con los pretendientes. Es verdad que esa parte es muy predecible, muy predecible. Yo creo que ha faltado un poco el manejo de los pretendientes. Joseph, el de la lira, brilla por su ausencia prácticamente todo el libro. La cosa siempre está entre Gain y Elric. Elric, que parece que tiene 2 caras. Gain, que en cierto momento se muestra como muy poco galán al hacer algunos comentarios y luego vuelve a su pose de chico maravilloso, de chico caballeroso, atento y demás. El juego ese entre Elric y Gain, esa rivalidad, la cara, las 2 caras de Elric y demás, no me gustó mucho, la verdad, por lo que digo. Creo que se ha desaprovechado mucho a Joseph, que es un personaje el más interesante de los 3 realmente, porque los otros están un poco estereotipados, por así decirlo, y la resolución de ese gran misterio que ocurre a mitad del libro, tirando a mitad del libro, y que dura hasta el desenlace, es bastante obvia. No había mucho misterio, la verdad. Pero, quitando eso, creo que es una historia bastante trabajada. La autora menciona que la escribió durante un reto del nanogrimo. Es un reto personal de escritura que se lleva a cabo todos los noviembres y también en abril y en julio, en su versión veraniega, y la autora terminó de escribir este libro en el nanogrimo. ¿Ha sido una apuesta interesante por Hydra? Sí, sobre todo a nivel de ventas. Patricia García Ferrer es una conocida booktuber, la conoceréis porque se hace llamar en las redes Little Red Red, lleva muchos años en esto, y a nivel de ventas era muy interesante publicar una historia de un booktuber porque se venden bien. La problemática es que hay muchos libros de booktuber que han sido al fin y al cabo un fracaso, que no aportaban nada, que encima fomentaban relaciones tóxicas y las abanderaban. En este caso, La cúpula de hielo es un libro bastante trabajado, recomendable para quien le guste la fantasía juvenil, y yo creo que ha sido una apuesta muy interesante, ya no solo a nivel de ventas, sino a nivel de aportar algo de historia, calidad, novedad y demás. Creo que ha sido interesante y que ha sido un buen fichaje Patricia en ese aspecto, porque como autora lo ha defendido muy bien. El libro está bien escrito, tiene un buen ritmo la historia y se lee bastante rápido. La estética del libro la han cuidado bastante la editorial, tiene una portada muy bonita, y por dentro tiene también, empezamos con capítulo en negro, con letras blancas, con motivos así como de hielitos y de copitos de nieve, y los capítulos, al inicio de cada capítulo, tiene el título así, además de este dibujo tan bonito arriba, que se repite durante el libro, o sea, vas leyendo y al inicio de cada capítulo sale eso. Esta es la primera edición del libro, y en la primera edición del libro las páginas del epílogo te ponen negro el epílogo y después sale en blanco el epílogo.
Hablándolo con la autora me comentó que en las nuevas ediciones todo el epílogo es en negro con letra blanca, cosa que yo creo que es un acierto porque ya te cierra la historia. Y el epílogo, ya que lo mencionamos, creo que es una de las partes más bonitas y conmovedoras de todo el libro. A mí creo que es realmente lo que le ha hecho que ese final tenga ese que no tienen otras historias, y me ha gustado. Ya os digo, la historia en sí es una historia que va a trote entre Frozen y Brave. En ese sentido es una historia que ya la conocemos todos, no tiene mucho más, pero lo que le aporta es el cómo la autora sobrelleva esa situación que ya conocemos de otras historias, el cómo la sobrelleva hasta hacer una resolución que no se había hecho hasta ese momento. Es una resolución muy arriesgada y además lo complementa con el epílogo, que es terriblemente conmovedor y muy bonito. Y creo que a los amantes de la literatura fantástica les va a gustar. Además tiene como componente a Elaine, que es una protagonista que no es la típica niña florero a la que está como loca por casarse. Para que nos entendamos, no es una Sansa de Juego de Tronos al principio, sino que es una chica, lejos de ser también el estereotipo de Arya, la típica niña chicarrona que está como loca por luchar y tal. Es una chica que sabe comportarse, sabe sus responsabilidades y que está entrenada tanto en las artes clasificadas como más de chicos, las luchas y estrategias y tal, como en comportarse en la mesa, los modales, el deber de la responsabilidad, muy femenino y demás. O sea, tiene esos valores, es un personaje muy interesante. La madre es el típico personaje odioso que podemos encontrar en algunas historias, no es muy frecuente, por eso también le da un plus de novedad, por así decirlo, y el que sea tan sumamente frívola y el que anteponga sus ganas de cotillear con otras personas, de darse importancia en la corte, en familias bien, que anteponga eso al bienestar de una hija, que es una hija que ha tenido desatendida y tal, es bastante duro de leer y está bien reflejado, aporta mucho a la historia realmente, aunque sinceramente yo creo que si yo hubiera sido Elaine, hubiera crecido con un odio hacia mi madre enorme, o sea, hubiera tenido cero reparo en ayudarla en nada, porque es mala, una mala persona, es ese tipo de personaje que desde el principio deseas que muera. A mí me estaba pasando, lo estaba leyendo y estaba pensando, por favor, que muera la madre porque es insoportable. Y bueno, no os voy a decir si muere o no, como personaje aportando a esta historia. Y es un libro que ya digo, es interesante para la gente que le guste la fantasía juvenil y tal, no está nada mal, se lee muy rápido, es una lectura que llena, o sea, no está mal. Ya os digo, a mí, sobre todo al final me venció, porque yo estaba leyéndolo y estaba diciendo, no está mal, una historia normal y corriente. Lo que hizo que decantara la balanza precisamente a que me gustara decir, wow, es un libro recomendable realmente, es ese final. La clave es el final del libro. Un libro con aventuras, con romance, con acción, todo bien encajado, con unos personajes que dibujan muy bien la idea del bien, del mal, y los pequeños matices quedan un poco relegados a un segundo plano, pero creo que tampoco la historia necesitaba profundizar tampoco en los matices de grises de los personajes. En este caso, simplemente creo que la autora ha dicho lo que quería decir con el libro, quería contarnos esta historia y creo que está bien representada y a mí me ha parecido recomendable. Ya sabéis que yo no reseño libros que no me hayan gustado o que no considere que estén lo suficientemente bien como para recomendarlos. Este es el caso, me ha gustado y es recomendable. Y os recuerdo que podéis comprarlo en el enlace de abajo de la cajita, que como sabéis, en todas las reseñas os dejo ahí abajo el enlace para que podáis comprarlo con un solo clic. Y sin más, aquí me despido. Un saludo muy muy fuerte y que paséis un cálido invierno, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.